Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta a este video y déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué harías tú en esta situación. El hombre que jugó con fuego. ¿Qué sucede cuando un hombre, Alejandro Varela, cegado por la arrogancia y la crisis de los 40, comete el error fatal de invitar a su joven amante, Daniela Flores, a una cena familiar en la misma mansión histórica que una vez compartió con su exesposa, la brillante doctora Isabela Ríos? Él espera una transición perfecta, un simple cambio de guardia. Él espera que su formidable madre, doña Carmen Varela, la matriarca que maneja un imperio de telecomunicaciones y bienes raíces con mano de hierro, apruebe a la nueva reina. Pero Alejandro nunca esperó que su madre tuviera su propia y despiadada definición de lealtad. En el espacio de una sola noche, un imperio valorado en millones de euros se tambalea, una vida de lujo se desmorona, y la mujer que él descartó recibe el poder definitivo. Esta no es solo una cena, es una historia de traición, motivos ocultos y las devastadoras consecuencias de subestimar a las mujeres que crees haber conquistado. Prepárense, porque este es el verdadero juicio final. 2. El peso del dinero viejo. El aire en la histórica mansión Varela, ubicada en La Moraleja, Madrid, siempre fue denso, pesado con el aroma a dinero viejo y resentimientos no expresados. Se adhería a las pesadas cortinas de terciopelo, se filtraba en las alfombras persas originales y se posaba como un fino polvo sobre el pulido caoba de la majestuosa mesa del comedor. Para Alejandro Varela, de 42 años, este olor era el de su hogar, de su poder, de su derecho de nacimiento. Sin embargo, esta noche, el ambiente se sentía asfixiante, cargado de una estática incómoda. Se arregló el nudo de su corbata de seda, el tejido gris carbón, en marcado contraste con el blanco nítido de su camisa. Era la viva imagen del privilegio, con una mandíbula tan afilada como su perspicacia para los negocios y ojos del color de un mar tormentoso, actualmente nublados por una mezcla de arrogancia y un fugaz, y no reconocido, destello de aprensión. Habían pasado 6 meses desde que su divorcio de la doctora Isabela Ríos se había finalizado. 6 meses desde que ella había salido de esta misma mansión, no con un torrente de lágrimas como él había esperado, sino con una serena dignidad que lo había desarmado más que cualquier grito. Isabela, con su mente brillante y su corazón compasivo, una reconocida oncóloga pediátrica que salvaba vidas mientras él adquiría empresas. Habían sido la pareja de oro, una fusión perfecta de intelecto e influencia. Pero Alejandro había descubierto que la perfección era terriblemente aburrida. Anhelaba el fuego, la pasión, la emoción de lo ilícito, y lo encontró en Daniela Flores. Daniela era todo lo que Isabela no era. Era un torbellino de ambición y belleza embriagadora, una especialista en relaciones públicas que había conocido en un congreso y que se había propuesto conquistar su mundo. Su risa era fuerte, sus vestidos ajustados, y sus ojos guardaban un brillo depredador que reflejaba el suyo propio. Ella era una conquista, un premio hermoso y deslumbrante que lo hacía sentirse joven y viril, un marcado contraste con el amor cómodo, casi fraternal, que había compartido con Isabela en sus últimos años de matrimonio. El divorcio había sido rápido, brutal y quirúrgicamente preciso, muy parecido a los tratos que Alejandro orquestaba. Había sido generoso, por supuesto, un apartamento en el centro con vistas espectaculares, un acuerdo financiero que garantizaría que Isabela nunca tendría que trabajar de nuevo, aunque él sabía que lo haría. Su trabajo era su vocación.
y un lienzo limpio. Le había dado todo lo que le correspondía, y en su mente eso lo absolvía de toda culpa. Había pasado página. Era hora de que todos los demás también lo hicieran, lo que llevó a esta noche, la cena. Un asunto simple e íntimo. Solo él, su madre, doña Carmen Varela y Daniela. Era un paso necesario, una presentación formal de la nueva mujer en su vida. La aprobación de su madre no era solo una cortesía. Era la piedra angular del imperio Varela. Doña Carmen, la matriarca, sostenía los hilos del monedero y la última palabra. Era una mujer de intelecto formidable y una voluntad aún más formidable, que había pilotado la riqueza familiar a través de recesiones y traiciones con puño de hierro en guante de seda. «Todo está perfecto, Consuelo», dijo Alejandro, su voz resonando ligeramente en el cavernoso comedor. La mesa estaba puesta para 3, con la porcelana y la plata más finas de la familia brillando bajo la suave luz del candelabro de cristal. La anciana ama de llaves, Consuelo, que había estado con la familia desde antes de que Alejandro naciera, asintió con los labios apretados. Sus ojos, sin embargo, contaron su propia historia. Habían visto a Isabela planear galas benéficas en esta misma mesa, su risa calentando el frío espacio formal. Consuelo no aprobaba, pero su desaprobación era tan silenciosa y almidonada como su uniforme. 3. La audición glacial. Un elegante coche negro crujió sobre el camino de grava. El corazón de Alejandro dio un pequeño y traicionero salto. Daniela. Se alisó la chaqueta del traje y caminó hacia el gran vestíbulo, componiendo sus facciones en una máscara de encanto seguro. Daniela salió del coche como una estrella de cine en una alfombra roja. Llevaba un vestido carmesí que abrazaba cada curva, una audaz declaración contra la discreta elegancia de la mansión. Su cabello rubio estaba peinado en ondas perfectas, y su sonrisa era deslumbrante, un arma que blandía con experta precisión. «Alejandro, cariño», ronroneó, besando el aire junto a su mejilla. «Este lugar es magnífico, incluso más que en las fotos». Sus ojos escanearon el vestíbulo, asimilando la gran escalera, los retratos ancestrales, la descarada escala de la riqueza en exhibición. Era una mirada de hambre, un depredador midiendo a su presa. «Es mi hogar», dijo Alejandro simplemente. «Ven, mi madre está en el salón». La condujo por el pasillo, con la mano posada en la parte baja de su espalda. Podía sentir la tensión en ella, la energía nerviosa vibrando bajo la fachada de confianza. Para ella, esto no era solo una cena, era una audición. Doña Carmen Varela era la matriarca, y su veredicto sería final. Doña Carmen estaba sentada junto a la chimenea, con un libro en el regazo, aunque no lo estaba leyendo. Levantó la vista al entrar, su mirada aguda y analítica. Era una mujer atractiva de unos 60 y tantos años, con el cabello plateado perfectamente peinado y una postura regia. Llevaba un vestido azul marino simple, pero exquisitamente hecho a medida, adornado solo con un collar de perlas y el grande y formidable diamante de su anillo de boda. «Madre», dijo Alejandro, con la voz un poco demasiado alta. «Ella es Daniela Flores. Daniela, mi madre. Doña Carmen Varela». «Es un honor conocerla, doña Carmen», dijo Daniela, con voz melosa. Extendió una mano perfectamente manicurada. Doña Carmen miró la mano por un momento antes de extender la suya, lenta y deliberadamente. Su agarre fue sorprendentemente firme. «Señorita Flores», dijo, su voz fría y neutral. Sus ojos,
del mismo gris tormentoso que los de su hijo, recorrieron lenta y deliberadamente a Daniela, desde sus caros zapatos hasta su cabello peinado profesionalmente. No era una mirada de bienvenida, sino de tasación. Una tasación de un activo, o quizás una responsabilidad. Alejandro me ha hablado mucho de usted, continuó Daniela, imperturbable. Su trabajo con la Fundación de Arte es verdaderamente inspirador. ¿Lo es?, replicó doña Carmen, retirando su mano. Encuentro que es en su mayoría papeleo y apaciguar egos, algo de lo que estoy segura que sabe un poco, señorita Flores, dado su profesión. El dardo, sutil pero agudo, quedó suspendido en el aire. Alejandro sintió que un músculo de su mandíbula se tensaba. Esto no iba a ser tan simple como había esperado. Había anticipado algo de frialdad, pero este era un escalofrío glacial. «Procederemos a cenar», interrumpió él, desesperado por llevarlas al ambiente más estructurado del comedor. Mientras se instalaban en sus asientos, el silencio fue roto solo por el tintineo de la plata contra la porcelana. Se sirvió el primer plato, una delicada bisque de langosta. Daniela, para su crédito, navegó por el complejo conjunto de cubiertos con facilidad, lanzándose a una animada historia sobre una reciente campaña de relaciones públicas. Era encantadora, ingeniosa y hermosa. Era, sobre el papel, una pareja perfecta para un hombre de su estatura. Entonces, ¿por qué su presencia aquí se sentía tan chocantemente equivocada? Era como colgar una pieza chillona de arte moderno en medio del Museo del Prado. Mientras Daniela hablaba, la mirada de Alejandro se desvió hacia la cuarta mesa puesta. Le había dicho explícitamente a Consuelo que solo serían 3 para la cena. Lanzó una mirada interrogante al ama de llaves, que estaba estoica junto al aparador. Ella hizo un imperceptible movimiento de cabeza, y sus ojos parpadearon hacia doña Carmen. Era obra de su madre. Antes de que pudiera preguntar, el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose resonó desde el vestíbulo. Pasos pesados y familiares se acercaron al comedor. A Alejandro se le heló la sangre. Conocía esos pasos tan bien como el latido de su propio corazón. Las puertas del comedor se abrieron de golpe, y allí estaba la doctora Isabela Ríos. «Uy, bro». El cuarto invitado y el silencio aturdidor. Isabela no estaba vestida para una cena formal. Llevaba pantalones negros sencillos y un suave suéter de cashmere color crema. Su cabello oscuro y rizado estaba recogido en un moño suelto, y su rostro estaba desprovisto de maquillaje. Parecía cansada, como parece un médico después de un largo y difícil día. Pero cuando sus ojos se encontraron con los suyos, eran claros, firmes, y contenían una fuerza que la confianza manufacturada de Daniela nunca podría igualar. Se detuvo en el umbral, su mirada asimilando la escena. Alejandro, congelado en su silla. Daniela, con su tenedor a medio camino de la boca, su rostro una máscara de confusión y furia. Y doña Carmen, que miró a Isabela, y por primera vez en la noche, sonrió. Una sonrisa genuina y cálida. «Isabela, querida», dijo doña Carmen, con su voz una calidez que había estado notoriamente ausente momentos antes. «Gracias por venir. Estábamos a punto de empezar». El silencio que cayó sobre el comedor fue más pesado que los retratos ancestrales que revestían las paredes. Era una gruesa y sofocante manta de shock, furia y desconcierto. Alejandro sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Daniela fue la primera en recuperarse. Su entrenamiento en relaciones públicas se puso en marcha para suavizar la granada social que acababa de detonar. Dejó el tenedor con un delicado tintineo, sus uñas lacadas en carmesí,
un corte afilado de color contra el mantel blanco. Una sonrisa tensa y quebradiza se extendió por sus labios. Vaya, qué sorpresa. Su voz era un ronroneo cuidadosamente modulado, aunque sus ojos, fijos en Isabela, eran trozos de hielo. Alejandro, no mencionaste que tendríamos otra invitada. Alejandro no pudo encontrar su voz. Su mirada estaba fija en su madre. Doña Carmen se sentó a la cabecera de la mesa, la imagen de la serenidad compuesta. Su expresión no revelaba nada. Este era su movimiento, su juego. Y él, su amante y su exesposa eran simplemente piezas en su tablero. Isabela, sin embargo, parecía imperturbable. Sus ojos, que contenían una profunda y cansada sabiduría que siempre hacía que Alejandro se sintiera como un niño, escanearon la habitación y se posaron en Doña Carmen. Doña Carmen, su voz era tranquila y firme, un bálsamo calmante en la atmósfera cargada. Dijo que era urgente. Lo es, replicó Doña Carmen simplemente, señalando el asiento vacío a su lado, el asiento que siempre había sido de Isabela. Por favor, únete a nosotras, con una gracia silenciosa, que se sintió como un reproche a la llamativa presencia de Daniela. Isabela caminó hacia la mesa. No miró a Alejandro al pasar, una omisión deliberada que dolió más que cualquier acusación. Hizo un educado asentimiento a Daniela, un gesto de civilidad que era de alguna manera más insultante que la hostilidad abierta. Mientras se sentaba, Consuelo se materializó a su lado, sirviendo un vaso de agua con una familiaridad que decía mucho. «Debo disculparme por mi atuendo», dijo Isabela, con la mirada dirigida a Doña Carmen. «Vengo directa del hospital. Uno de mis pacientes, un niño con neuroblastoma, tuvo una reacción difícil a su última ronda de quimioterapia. Habló de asuntos de vida o muerte, con una gravedad casual, que hizo que la charla anterior de Daniela sobre sinergia de marca y penetración en el mercado pareciera completamente frívola. «¿Y cómo está el pequeño Leo ahora?», preguntó Doña Carmen, su tono teñido de preocupación genuina. «Estable por ahora, tenemos esperanza», dijo Isabela, una leve sonrisa cansada tocando sus labios. «Es un luchador». Alejandro observó el intercambio, un nudo de algo feo y desconocido apretándose en su estómago. Eran celos. Estaba celoso de la fácil intimidad entre su madre y su exesposa, un vínculo que claramente había sobrevivido a su matrimonio. Estaban hablando de un mundo del que él no formaba parte, un mundo de significado y consecuencia que hacía que sus propias búsquedas se sintieran huecas. Daniela, sintiendo el cambio de poder, intentó recuperar el protagonismo. «Eso suena increíblemente estresante». Su voz goteaba simpatía sintética. «No me lo puedo imaginar. La presión debe ser inmensa». Me recuerda a una campaña de crisis que hicimos para un cliente farmacéutico cuya nueva droga tuvo algunos efectos secundarios inesperados. Tuvimos que trabajar sin descanso para manejar la narrativa. La comparación fue tan torpe, tan asombrosamente sorda, que siguió un silencio atónito. Isabela simplemente la miró, su expresión indescifrable, antes de tomar un sorbo lento de su agua. Fue Doña Carmen quien respondió, su voz tan afilada como un bisturí. «No estoy segura de que manejar una narrativa corporativa sea lo mismo que manejar la vida de un niño, señorita Flores. Pero aprecio el intento de analogía». El rostro de Daniela se puso rojo debajo de su maquillaje perfecto. Lanzó una mirada desesperada y furiosa a Alejandro, rogándole en silencio que interviniera, que la defendiera. Pero Alejandro estaba atrapado. Defender a Daniela sería alinearse contra su madre, un error estratégico de proporciones catastróficas. Permanecer en silencio era abandonar a su pareja elegida, dejarla ahogándose en las aguas heladas de la desaprobación de su familia. Él eligió el silencio,
Pregunta interactiva MMR 1. ¿Creen que doña Carmen está siendo justa con Alejandro o simplemente está protegiendo el legado familiar a toda costa? ¿El silencio de Alejandro es debilidad o la última jugada estratégica? Dejen su opinión abajo. El plato principal llegó. Un pato asado con reducción de cerezas. Un plato que Alejandro solía amar. Esta noche le supo a ceniza en la boca. El juicio. La comida transcurrió en un estado de tensión insoportable. Doña Carmen e Isabela hablaban en voz baja sobre temas que excluían a Alejandro y Daniela. La próxima gala benéfica del hospital, un nuevo artículo de investigación médica, un recuerdo compartido del difunto padre de Alejandro. Estaban tejiendo un capullo de historia compartida y respeto mutuo, dejándolo a él y a Daniela en el exterior. Mirando hacia adentro, Alejandro sintió una oleada de ira infantil. Esta era su casa, su cena. Había orquestado esta velada para instalar formalmente a Daniela en su lugar legítimo a su lado. En cambio, le estaban haciendo sentir como un intruso, un invitado en su propia mesa. Su madre lo estaba humillando deliberadamente. ¿Y por qué? ¿Para probar un punto? Intentó desviar su conversación de vuelta a su territorio. La fusión de Sterling va por delante de lo previsto, anunció a la mesa en general. Estamos buscando una valoración final que supera todas las proyecciones iniciales. Va a ser el mayor acuerdo del año para la compañía. Miró a su madre, esperando un asentimiento de aprobación, un destello de orgullo. En cambio, ella se dirigió a Isabela. Isabela, ¿recuerdas al señor Sterling? Un hombre terrible. Estuvimos sentados con él en esa espantosa recaudación de fondos hace 2 años. Se pasó toda la noche quejándose de su yate. Isabela rió, un sonido bajo y cálido que llenó la habitación. ¿El que llamó la coartada? Sí, lo recuerdo. Me dijo que mi trabajo era un hobby lindo. Doña Carmen sonrió. Es un tonto. Espero que lo estés arruinando, Alejandro. No porque sea un buen negocio, sino por principio. El desprecio por su triunfo profesional, la forma casual en que menospreciaron a un hombre con el que estaba a punto de ganar millones, fue exasperante. Eran un frente unido, una fortaleza que él no podía penetrar. Mientras tanto, Daniela se había vuelto cada vez más silenciosa, su anterior vivacidad reemplazada por un puchero hosco. Estaba picoteando su comida, sus ojos yendo y viniendo entre los otros 3, una calculadora funcionando detrás de su mirada. Estaba reevaluando, reajustando el premio y el costo de su adquisición. Finalmente, el calvario del plato principal terminó. Mientras se retiraban los platos, doña Carmen colocó su servilleta sobre la mesa. El gesto se sintió definitivo, como un juez golpeando un mazo. Bueno, dijo, su mirada recorriendo a los 3. Esto ha sido esclarecedor. Miró a Daniela, su expresión de educado desdén. Señorita Flores, gracias por venir. Creo que ahora tiene una comprensión más clara de nuestra dinámica familiar. No fue una pregunta. Luego se volvió hacia Alejandro, y por primera vez, él vio un atisbo de algo que parecía decepción, una profunda tristeza maternal que le dolió más que su ira. Alejandro, necesitamos hablar. Sus ojos finalmente se posaron en Isabela, y su expresión se suavizó por completo. Isabela, tengo algo para ti. Doña Carmen se levantó de su silla. Si todos me siguen al estudio. Era una orden, no una invitación. Mientras se ponían de pie, una sensación de pavor invadió a Alejandro. Esto no era solo una cena. No era solo un juego de poder. Era un ajuste de cuentas. Y tuvo la terrible y punzante sensación de que estaba a punto de pagar un precio que nunca había anticipado. La última cena había terminado. Ahora venía el juicio.
Isque, la deuda y la escritura de regalo. El estudio era el corazón del Imperio Varela, una habitación que hablaba de generaciones de poder e influencia. Paneles de roble oscuro revestían las paredes. Estanterías del suelo al techo estaban llenas de volúmenes encuadernados en cuero, y un enorme escritorio de socio se erguía como un altar en el centro de la habitación. Este era el dominio del padre de Alejandro, y ahora era de doña Carmen. Doña Carmen caminó detrás del imponente escritorio. El cuero gastado de la silla de respaldo alto suspiró al sentarse. No invitó a nadie más a sentarse. Se quedaron de pie ante ella como súbditos, esperando un decreto. Alejandro, tenso y desafiante. Daniela, su rostro una máscara cuidadosamente construida de neutralidad, que apenas ocultaba su furia hirviente. E Isabela, tranquila y vigilante. Su quietud un marcado contraste con la energía nerviosa que irradiaba de los otros dos. De un cajón cerrado con llave en el escritorio, doña Carmen sacó una carpeta gruesa. La colocó sobre la superficie pulida con un suave golpe que resonó en la habitación silenciosa. Sus movimientos eran deliberados, impregnados de un sentido de ceremonia. Ella cruzó las manos. Sus ojos agudos e inteligentes se fijaron en su hijo. Alejandro, comenzó. Su voz despojada de su frialdad anterior, ahora poseía una precisión cansada, casi clínica. Durante el último año, te he observado. Te observé descartar a una esposa que era tu superior intelectual y moral en todos los sentidos imaginables. Te observé encapricharte con... Hizo una pausa. Su mirada se dirigió a Daniela con brevedad despectiva. Una mujer que te ve no como un compañero, sino como un escalón, una adquisición. ¿Y tú? Cegado por una crisis de la mediana edad, de un cliché asombroso. Fuiste demasiado arrogante para verlo. Ahora espere un minuto, jadeó Daniela, un pequeño sonido indignado. Estará en silencio, señorita Flores, interrumpió doña Carmen, su voz cayendo a un registro bajo. Es una invitada en esta casa. Por ahora, la boca de Daniela se cerró de golpe. Sus ojos ardían de furia, pero se contuvo. Miró a Alejandro, una silenciosa demanda de que defendiera su honor. Alejandro estaba paralizado por la súbita y aterradora realización de su propia impotencia. Doña Carmen volvió su atención a Alejandro. Esperaba que volvieras a tus sentidos, que el divorcio fuera un shock para tu sistema, un momento de autorreflexión. En cambio, has redoblado tu locura. Has intentado instalar a tu amante en el lugar de Isabela, en esta casa, en mi mesa. Creíste que tu riqueza y tu nombre podían simplemente borrar tus transgresiones, que podías cambiar una mujer por otra, como si estuvieras cambiando un traje. Has demostrado una profunda falta de juicio, de carácter, y lo más importante, de lealtad. No solo hacia Isabela, sino hacia el legado que tu padre y yo construimos. Cada palabra fue un golpe de martillo, desmantelando la fachada del hombre poderoso y seguro que Alejandro creía ser. Se sintió desnudo, expuesto, como un niño insensato y temerario frente a su madre, su exesposa y la mujer que había elegido en su lugar. La humillación era una cosa física, una serpiente caliente y enrollada en su estómago. ¿Qué es esto, madre?, finalmente logró decir, con la voz tensa. ¿Una lección? Una humillación pública. Es una corrección severa, declaró doña Carmen con calma. Deslizó la carpeta por el escritorio. Se detuvo directamente frente a Isabela. Isabela miró la carpeta, luego a doña Carmen, con el ceño fruncido por la confusión. ¿Doña Carmen? ¿Qué es esto? Ábrela, instruyó doña Carmen suavemente.
Con dedos temblorosos, Isabela desató la cinta y abrió la carpeta. Dentro había un solo documento pesado, lleno de texto legal denso. En la parte superior, en negrita, estaban las palabras: escritura de donación. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Dio un paso adelante, tratando de ver el documento, un escalofrío recorriendo su columna vertebral. ¿Una escritura? ¿Una escritura de qué? Los ojos de Isabela escanearon la página, su expresión cambiando de confusión a absoluta incredulidad. Levantó la vista, con la boca ligeramente abierta, y su mirada se encontró con la de Alejandro. En sus ojos, ella no vio triunfo, sino un profundo shock inquietante. «Esta casa», susurró Isabela, las palabras apenas audibles. «La escritura es de esta mansión». El silencio en la habitación fue absoluto, roto solo por el golpe frenético del corazón de Alejandro. No podía ser. Era imposible. La mansión Varela, el hogar ancestral, el símbolo de su dinastía durante más de un siglo, era su derecho de nacimiento. Iba a ser transmitida a él y luego a sus hijos, los hijos que él e Isabela se suponía que tendrían. «Estás bromeando», dijo Alejandro. Una risa áspera e incrédula escapó de sus labios. «Esto es una broma enferma. Nunca he hablado más en serio en mi vida», dijo doña Carmen, su voz como granito. «La casa era mía para regalar. Fue parte de la herencia de mi familia antes de que me casara con tu padre. He mantenido la escritura solo a mi nombre durante 40 años, y ahora se la estoy dando a la persona en la que confío para honrar su legado. Se la estoy dando a Isabela». Daniela finalmente explotó. «¡No puede hacer eso!», chilló. Su compostura, cuidadosamente construida, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. «Esta es la casa de Alejandro. Se suponía que esta iba a ser nuestra casa». La codicia posesiva y cruda en su voz era asombrosamente fea. En ese momento, toda la pretensión se desvaneció, revelando la naturaleza transaccional de su afecto. No estaba luchando por Alejandro. Estaba luchando por los bienes raíces. Doña Carmen la miró con algo parecido a lástima. «Nunca iba a ser tu casa, señorita Flores. Fuiste una distracción temporal, nada más». Alejandro sintió que el suelo cedía bajo él. Se tambaleó hacia atrás, su mano buscando el borde del escritorio para apoyarse. Miró a Isabela, que todavía miraba la escritura como si fuera una serpiente venenosa. Esto no era solo sobre una casa, era un repudio total y absoluto de él. Su madre no solo había elegido a Isabela por encima de él, sino que había armado a su exesposa con el símbolo definitivo de su fracaso. Ella le había dado a Isabela el poder de desalojarlo de su propia vida. «¿Por qué?», exclamó Alejandro, la palabra cruda con dolor y traición. «¿Por qué me estás haciendo esto?». La fachada severa de doña Carmen finalmente se resquebrajó, y una profunda tristeza maternal llenó sus ojos. «Porque no me dejaste otra opción, Alejandro. Te estabas destruyendo a ti mismo y estabas manchando nuestro nombre. Hice esto para salvarte de ti mismo. A veces, un hombre tiene que perderlo todo para entender lo que realmente tiene valor». Se levantó de su silla y rodeó el escritorio para pararse junto a Isabela. Puso una mano suave sobre el hombro de Isabela. Su voz era baja, solo para Isabela. «La casa es tuya, Isabela», dijo, «libre y sin ataduras. Puedes vivir en ella, venderla o quemarla hasta los cimientos. Es tu decisión. Eres la única en la que confío para tomar la correcta». Isabela miró de la escritura en sus manos al rostro aturdido de su exmarido, y luego a las facciones furiosas y contorsionadas de su amante. Ella tenía el poder ahora. Todo.
La escritura no era solo papel y tinta. Era justicia. Era venganza. Era una carga de peso inimaginable. Y en el silencio ensordecedor del estudio, ella no tenía idea de qué iba a hacer con él. Pregunta interactiva Nembovela 2. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Isabela? ¿Venderían la mansión? ¿La conservarían? ¿O la usarían para un propósito mayor? Compartan su opinión en los comentarios. Zetu. El colapso y el vacío. El caos que siguió a la cena fue una sinfonía de incredulidad. El estudio, una vez un santuario de poder silencioso, se convirtió en una olla a presión de emoción cruda y sin filtrar. Daniela, al darse cuenta de que había perdido, de que su inversión en Alejandro Varela acababa de ser declarada en bancarrota, lanzó un sonido de furia pura y sin adulterar. «¡Esto es una locura! ¡Es un robo!», chilló, su voz aguda y fea. Se volvió hacia Alejandro, su dedo perfectamente manicurado pinchando su pecho. ¿Vas a dejar que haga esto? Te quedas ahí parado y dejas que le entregue nuestro futuro. Alejandro se encogió, no por su toque, sino por la codicia cruda en sus ojos. Por primera vez, vio a Daniela no a través de la neblina del encaprichamiento, sino a través de la lente fría y clara de la tasación de su madre. Vio a una mujer que se había aferrado a su riqueza, no a su corazón. «Detente, Daniela», murmuró, su voz débil, desconocida para sus propios oídos. «¿Detenerme?», chilló ella, su risa aguda e histérica. «Acabas de ser públicamente emasculado por tu propia madre. ¿Y me estás diciendo que me detenga? Le dio tu hogar, tu legado, a la mujer que dejaste. ¿No ves la humillación? Ella se está riendo de ti. Ambas lo están». Daniela dirigió su mirada a Isabela, quien todavía estaba de pie junto al escritorio, la escritura sostenida sin apretar en su mano. «Tú y yo somos muy diferentes, Daniela», dijo Isabela. Su voz era tranquila, pero contenía un peso inmenso. «Tú ves un premio a ganar. Yo veo una familia que está siendo destrozada. ¿Crees que esto es por una casa? No lo es». Miró la escritura en su mano, su expresión de profundo conflicto. «No sé qué es esto, pero no es una victoria». La tranquila dignidad de su respuesta pareció enfurecer aún más a Daniela. Alejandro empujó a Daniela y se enfrentó a su madre. «¿Cómo pudiste?». Su voz era baja y peligrosa. «Después de todo lo que he hecho por esta familia, por la compañía, me cortas las rodillas, me humillas delante de ellas. Entregas el corazón de nuestra familia a una extraña». «¿Una extraña?». La voz de doña Carmen estaba teñida de incredulidad. «Isabela ha sido más una hija para mí durante los últimos 10 años de lo que tú has sido un hijo. Ella ha defendido nuestros valores mientras tú los has pisoteado. Ella dio vidas mientras tú acumulabas activos. Ella no es la extraña aquí, Alejandro. Tú lo eres». La verdad de sus palabras fue un golpe físico. Se había convertido en un extraño en su propia casa. Propia familia. La comprensión fue tan profunda, tan devastadora, que su ira dio paso momentáneamente a un vasto y vacío abismo de desesperación. Isabela colocó la escritura con cuidado de nuevo en el escritorio, sus manos temblando ligeramente. «Necesito aire. Es demasiado». «Por supuesto, querida», dijo doña Carmen en voz baja. Isabela se dio la vuelta y salió del estudio, sus pasos silenciosos sobre la alfombra gruesa. Ella no miró hacia atrás. En el momento en que se fue, la frágil tregua se rompió. Daniela, al darse cuenta de que había perdido, dejó escapar un sonido de furia pura. «Bien», gruñó, agarrando su costoso bolso de una mesa auxiliar. «Esto es un circo. He terminado». Miró a Alejandro, sus ojos llenos de desprecio. «Cuando te crezca la columna vertebral,
Sabes dónde encontrarme. Pero no tardes demasiado. Tengo otras ofertas. Con eso, salió furiosa del estudio y de la casa. El golpe de la puerta principal fue un final rotundo para su aventura. Alejandro estaba solo en el estudio con su madre. El silencio era ensordecedor. La escritura todavía yacía en el escritorio, una bomba de tiempo entre ellos. «Te he dado una oportunidad, Alejandro», dijo doña Carmen. Su voz se suavizó, los bordes duros de la matriarca dando paso al dolor de una madre. Una oportunidad para que empieces de nuevo, para que te reconstruyas. No tu cartera, sino tu carácter. Has estado viviendo en una jaula dorada y has olvidado cómo volar. O quizás nunca aprendiste. Alejandro se hundió en uno de los sillones de cuero. Había perdido a su esposa, a su amante y a su hogar en el espacio de una hora. Había sido despojado de todo lo que lo definía. Su riqueza, su poder, su nombre. Todo se sentía como un disfraz que había estado usando, y su madre se lo acababa de arrancar. Miró la escritura. Isabela la había dejado. No se la había llevado consigo. Una pequeña chispa irracional de esperanza se encendió dentro de él. ¿Y si ella no aceptaba? ¿Y si mañana la doctora Isabela Ríos, la mujer que había traicionado y descartado, se convertía en su casera? El desequilibrio de poder que tanto había definido toda su vida acababa de revertirse completa y devastadoramente, y él no tenía idea de cómo vivir en un mundo donde no tenía el control. Pregunta interactiva Nenobola 3. ¿Creen que Alejandro puede cambiar de verdad? ¿O volverá a sus viejos hábitos? ¿Cuál sería tu consejo para él ahora? Déjanos tu opinión en los comentarios. La conexión silenciosa, el camino a la redención. Los días que siguieron a la cena estuvieron empapados en un nuevo tipo de silencio. El viejo silencio de la mansión Varela había sido de formalidad opresiva y reglas no dichas. Este nuevo silencio era de ausencia e incertidumbre. Alejandro permaneció en la mansión, un fantasma acechando los pasillos de su propio antiguo reino. Isabela nunca vino. El documento permaneció en el estudio, un potente símbolo de su poder, que ella se negaba a blandir. Su inacción era una forma de guerra psicológica más efectiva que cualquier maniobra legal. Lo dejó en un estado de animación suspendida. Despojado de sus distracciones habituales, Alejandro se quedó solo con el tiempo y el silencio resonante de sus propios pensamientos. Recorrió la casa como un animal enjaulado. Cada habitación guardaba un recuerdo de la vida que había desmantelado sistemáticamente. Un día, impulsado por un impulso que no entendía completamente, se encontró en su antiguo vestidor. Estaba vacío, pero el aroma de ella perduraba, una fragancia débil y persistente de lavanda y libros viejos. En el suelo, en un rincón olvidado, yacía un solo objeto pequeño. Una copia de Persuasión de Jane Austen, su novela favorita, encuadernada en cuero gastado. Lo recogió. Una pequeña flor prensada cayó de entre las páginas, una margarita del jardín de la mansión. Un recuerdo, agudo y doloroso, lo traspasó. Una tarde de verano, años atrás, cuando él había recogido esa margarita y la había metido en su cabello. La pequeña y simple muestra de amor se sintió como una reliquia de otra vida. Una ola de aversión a sí mismo lo invadió. Había cambiado este amor genuino y tranquilo por la emoción barata y hueca de la adoración manufacturada de Daniela. Su madre tenía razón. Era un tonto. Mientras tanto, Isabela estaba lidiando con su propia decisión. La escritura estaba en su apartamento. La idea de liquidar el símbolo de su dolor y convertirlo en algo bueno
Era increíblemente tentadora. Financiar una nueva ala de investigación en el hospital. Crear una fundación para las familias de sus jóvenes pacientes. Pero la mansión no era solo una casa. Era el lugar donde había echado raíces, el jardín donde había plantado rosas con el padre de Alejandro. Venderla se sentía como vender un pedazo de sí misma. Después de una semana de indecisión, supo que tenía que enfrentarlo. Tenía que volver a ver la casa. Condujo hasta la mansión una tarde de otoño. No usó la llave que doña Carmen le había dado. En su lugar, tocó el timbre. Fue Alejandro quien abrió la puerta. Se veía disminuido. La arrogancia se había ido, reemplazada por una incierta fatiga. Llevaba una vieja sudadera de la universidad y jeans, muy lejos de sus habituales trajes a medida. Sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, estaban llenos de una mezcla de miedo, esperanza y una profunda y desconcertante vulnerabilidad. ¡Isabela! Su voz era ronca. Alejandro, respondió ella, su tono parejo. Creo que tenemos que hablar. Él se hizo a un lado, dejándola entrar en el gran vestíbulo. El silencio de la casa los envolvió. No he decidido qué hacer, dijo ella, yendo directamente al grano. El esperando ha sido difícil. Ella se quedó de pie junto a las grandes ventanas del salón, mirando hacia los jardines. Vine a ver la casa, para tratar de averiguar qué significa para mí ahora. ¿Y qué significa para ti?, preguntó él, su voz apenas un susurro. No estoy segura todavía. Ella se volvió para mirarlo, su expresión seria. Una parte de mí quiere venderla y no volver a mirar atrás. Una parte de mí siente una responsabilidad hacia tu madre y hacia la memoria de tu padre. Y una parte de mí recuerda al hombre que recogió una margarita y la puso en mi pelo en ese jardín. Ya no sé quién es ese hombre, Alejandro. No creo que tú tampoco lo sepas. Sus palabras lo golpearon con la fuerza de un golpe físico. Ella ya no estaba hablando de la casa, estaba hablando de él. Por primera vez en su vida, Alejandro Varela no tuvo estrategia, ni contraoferta. Se sintió despojado de todas sus defensas, y en ese momento de completa vulnerabilidad, le nació un pensamiento singular, aterrador, pero liberador. Tenía que encontrar a ese hombre de nuevo. Debía. Lo sé, dijo, su voz quebrándose con una emoción que no podía nombrar. Yo también quiero encontrarlo. El silencio que siguió fue frágil, tentativo, y contenía el destello más delicado de un nuevo comienzo. Icos, la reconstrucción. El final significativo. La conversación en el salón no arregló nada mágicamente, pero sí movió las placas tectónicas de su relación rota. Isabela comenzó a visitar la mansión con más frecuencia. Lo que realmente estaba documentando eran los fantasmas de su pasado y la sombra de un posible futuro. Alejandro, a su vez, se convirtió en un reacio guardián. La observaba desde la distancia. Durante estas visitas, comenzaron a hablar de cosas pequeñas. El grifo que goteaba. La familia de halcones que había anidado en el viejo roble. Una tarde, ella lo encontró en la cocina de última generación, intentando hacerse un café. Se veía tan fuera de lugar, un capitán a la deriva en su propia cocina. El hombre que podía comandar una sala de juntas estaba perplejo ante una prensa francesa. «Lo estás haciendo mal», su voz lo sobresaltó. Él miró la tetera humeante con un suspiro frustrado. Nunca antes había tenido que hacerme mi propio café. La admisión flotó en el aire, una confesión cruda de su privilegio de toda la vida. Ella se acercó, tomó la tetera de su mano y comenzó a mostrarle. Sus movimientos fueron pacientes y precisos. Tienes que dejar que el agua se enfríe durante 1 minuto después de que hierva.
luego verterla lentamente en espiral. Así, mientras estaban uno al lado del otro, sus brazos rozándose, el simple acto doméstico se sintió dolorosamente familiar y completamente nuevo. Él estaba viendo sus manos, pero también estaba viendo su rostro, la concentración enfocada en sus ojos. La estaba viendo de nuevo, no como un pasado o un problema, sino como una persona. «Gracias», dijo él cuando terminó. «Es solo café, Alejandro», respondió ella. Teanó cruelmente. «No», dijo, mirándola directamente. «Gracias por no echarme». El cambio de Alejandro se manifestó en cosas pequeñas. Aprendió a cocinar, sus primeros intentos desastrosos. Comenzó a trabajar él mismo en los jardines. Había tomado una excedencia de la empresa. Una tarde, ella lo encontró sentado en el patio trasero. Una copia de Persuasión yacía sobre la mesa. ¿Leyéndola? Su voz era suave. «Estoy tratando de entender al capitán Wentworth», dijo él. «Un hombre que dejó que el orgullo y la ira le robaran 8 años de felicidad. Un hombre que casi lo pierde todo por tener demasiado miedo de decir lo que había en su corazón». La miró, sus ojos claros y directos, despojados de todo artificio. «Fui un tonto, Isabela, un tonto arrogante y ciego. Tiré lo más preciado de mi vida por nada. No espero que me perdones, no me lo merezco. Pero necesito que sepas que lo veo ahora. Te veo, y lo siento muchísimo». La disculpa fue tranquila, simple y absolutamente sincera. El resentimiento que ella había llevado durante tanto tiempo comenzó a derretirse. Ella se sentó en la silla frente a él. La escritura de la casa se sintió un detalle menor. La verdadera pregunta era sobre el hombre sentado ante ella. Ella se acercó y colocó su mano sobre la de él. «Háblame de los halcones», dijo ella. El toque de su mano fue una chispa en la oscuridad, una conexión frágil a través de un abismo de dolor. No fue un perdón. Fue un comienzo. X. El legado de Isabela Ríos. En las semanas siguientes, Isabela tomó su decisión sobre la casa. Le llegó en un momento de tranquila claridad, mientras estaba sentada con una joven paciente terminal. Se dio cuenta de que la mansión Varela no debía ser un monumento a un pasado fracturado, sino un lugar de vida, curación y esperanza. Una tarde de domingo, les presentó su idea a Alejandro y a doña Carmen. «No voy a venderla», anunció Isabela, con voz firme y segura. «Y no voy a vivir en ella, no como está. Quiero convertirla en algo más. Quiero crear la Casa Isabela Ríos, un hogar para las familias de los niños en el hospital, un lugar donde puedan quedarse, de forma gratuita, mientras sus hijos se someten a tratamientos a largo plazo». Doña Carmen sonrió. Una sonrisa amplia y genuina, de puro orgullo. «Esa», dijo, con la voz ahogada por la emoción, «es la mejor idea que he escuchado en mi vida. Tu padre lo habría amado». Se volvió hacia Alejandro. «Bien, hijo, ¿qué piensas de la propuesta de la doctora Ríos?» «Creo», dijo él, su voz llena de una sinceridad que incluso lo sorprendió a sí mismo, «que es una idea brillante. Quiero ayudar, quiero dirigirla. Dejaré la empresa, administraré la fundación, supervisaré las renovaciones. Déjame construir esto contigo, Isabela». Era una súplica y una promesa. «De acuerdo, Alejandro», dijo ella en voz baja. «Construyámosla juntos». Y así comenzó la deconstrucción de la mansión Varela y la construcción de la Casa Isabela Ríos. El proyecto se convirtió en su propósito compartido. Los pesados cortinajes fueron reemplazados por lino ligero. Los oscuros y solemnes muebles fueron vendidos. Las ganancias se destinaron directamente a la nueva fundación. Un día, meses después de la renovación, Daniela Flores se acercó en coche a la mansión.
Ella se apeó del coche. Se veía diferente. El glamour agresivo se había ido. Llevaba un vestido sencillo y elegante. «No estoy aquí para causar problemas», comenzó, sus manos torciendo la correa de su bolso. «Solo quería disculparme, Alejandro. Fui horrible esa noche. Perdí todo y me di cuenta de que no te amaba. Amaba la idea de ti, el poder, el dinero». «Aprecio eso, Daniela», dijo él. Ella le deseó lo mejor y se fue. La última fantasma de su pasado había sido puesta a descansar. Alejandro encontró a Isabela en la biblioteca, ahora un espacio acogedor y cálido. Él se detuvo frente a ella. Sus manos. «Alejandro», dijo Isabela, su voz baja y seria. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero tengo que preguntar de todos modos. Podemos tener un futuro. Podemos comenzar una nueva historia, justo aquí, en esta casa que construimos juntos». Ella vio su viaje, su expiación, su redención. Ella pensó en persuasión, en las segundas oportunidades, y en un amor que era más profundo y más verdadero por haber sido perdido y encontrado de nuevo. «Sí, Isabela», susurró él, su voz llena de todo el amor y la esperanza del mundo. «Sí, comencemos nuestra nueva historia». Un año después, la casa Isabela Ríos bullía con un ritmo tranquilo y constante de vida. Familias iban y venían. Alejandro había encontrado su vocación no en los grandes gestos de recaudación de fondos, sino en los pequeños actos diarios de servicio. Había cambiado su traje de poder por un cinturón de herramientas, su oficina de esquina por un pequeño escritorio desordenado. Nunca había sido más feliz. Su amor no era una pasión ardiente, sino una asociación profunda y duradera, construida sobre el respeto mutuo. Habían aprendido que el verdadero poder no estaba en lo que poseías, sino en lo que dabas, y que los cimientos más fuertes no se construían sobre la riqueza o el privilegio, sino sobre el poder tranquilo, resistente y extraordinario del amor y las segundas oportunidades. Final. Habían llegado al círculo completo, encontrando su camino de regreso, no a lo que habían sido, sino a algo más fuerte, más verdadero e infinitamente más hermoso. El pasado no fue olvidado. Las cicatrices permanecieron, un recordatorio plateado del dolor y las lecciones. Pero ahora eran simplemente una parte de su historia. Llamada a la acción final. Hemos llegado al final de esta increíble historia de traición y redención. Esta casa, construida sobre las cenizas de una vida rota, nos enseña que el mayor legado es el que construimos con compasión. Déjanos saber en los comentarios qué parte de la transformación de Alejandro te pareció más sincera. ¿Creen que una segunda oportunidad tan profunda es posible en la vida real? Gracias por ver y por ser parte de esta comunidad. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte la próxima gran historia.